Olá, mais um TVE Entrevista Especial, que hoje recebe Leonardo Padura, romancista, roteirista de cinema e jornalista. Padura é premiadíssimo escritor cubano. Ganhou reconhecimento internacional e grandes prêmios literários com a série de romances policiais Estações Havana, publicada em mais de 15 países. Padura é autor do já clássico O Homem que Amava os Cachorros, um romance sobre o revolucionário russo Trotsky e seu assassino Ramon Mercader. Leonardo Padura, muito obrigado por aceitar o convite da TVE para essa entrevista especial, para esta conversa aqui na TVE, que é a TV Pública da Bahia. Leonardo Padura, muito prazer em recebê-lo aqui na TVE, que é a TV Pública do Estado da Bahia e do povo baiano. Eu sou um dos milhões de leitores que você tem no mundo e vamos começar pela literatura. Na estruturação de diversas novelas suas, que aqui nós chamamos de romance em português, tipo O Homem que Amava os Cachorros, Hereges, Transparência do Tempo, há um admirável manejo de épocas, espaços e contextos históricos. Isso certamente cobra um trabalho insano, né? E de análise profunda. De que maneira você maneja essas veredas várias para chegar a um romance? Bueno, primero muchas gracias por la invitación de estar con ustedes, acá con los espectadores y los lectores de Salvador de Bahía, un lugar al que tenía muchos deseos de venir porque, bueno, soy cubano y venir a Salvador, las razones son obvias por las cuales queremos venir. Ayer, caminando por las calles, de pronto tenía una extraña sensación de un déjà vu, de que ya eso lo había visto en Cuba. Mira, escribir una novela es un poco un acto misterioso en muchos sentidos. El primer misterio es de dónde sale una idea que se puede convertir en una novela. Hay muchas historias que uno conoce, que lee, que escucha, que ve en una película y le resultan atractivas, pero que una de esas historias se convierta en el posible germen de una novela es un proceso muy peculiar, muy extraño. Ya después, cuando empiezas a trabajar, hay dos modelos un poco generales que seguir. Uno es cuando te refieres a acontecimientos que han ocurrido en la realidad o en la historia y cuando estás creando una obra total de ficción. Por ejemplo, en una novela como El hombre que amaba a los perros, yo sabía que había todo un recorrido que me iba a llevar al asesinato de Trotsky, que es el punto climático de esa novela. El gran problema ahí era qué pasaba después del asesinato de Trotsky. Tenía primero un problema, y era que el lector llegara a lo que sabía que iba a pasar, que era el asesinato de Trotsky, interesado en leerlo. ¿Cómo segurarlo? Sí, entonces lo que hice fue que con la estructura y con el tempo narrativo, fui tratando de atrapar al lector. Porque para mí es muy importante la comunicación con los lectores. Y entonces, bueno, esa novela tenía un camino que es el camino de la historia, el camino de la realidad. Otras de mis novelas, por ejemplo, las de mi personaje de Mario Conde, una novela como La Transparencia del Tiempo, que estamos presentando en estos días acá en Brasil, recién publicada por la editorial Boitempo, que es mi editorial desde hace 7, 8 años. Pues esa era una historia que yo tenía que irla creando en la medida en que iba avanzando. Y me gusta mucho no tener una idea muy clara del final, porque eso me permite mayor libertad de movimiento, escoger distintos caminos y uno de esos caminos me va a llevar al final. Y muchas veces lo que ocurre es que los propios personajes que tú has creado son los que te conducen hacia ese final posible. Ganan vida propia. Ganan vida propia. Después hay todo un proceso que es menos excitante, porque este momento de crear la historia
es un momento también un poco mágico, ¿no? Porque vas viendo cómo se va construyendo la vida de esos personajes, pero llega después un momento más intelectual, más consciente, en el que tienes que trabajar esa historia otra vez para que quede escrita de la mejor manera posible. Porque hay momentos en que te dejas llevar por ese entusiasmo de la creación de la historia y después te das cuenta, bueno, esto sobra, hay que cortar, hay que cambiar aquí este momento y hacerlo o escribirlo de otra manera. Y es un trabajo ya muy artesanal, que también es creativo, pero no con la misma intensidad que ese primer momento. Ok. O gênero que você percorre parece transitar entre o romance noir policial e o romance histórico, enquanto ao mesmo tempo documenta questões sociais, humanísticas, quase sempre a partir da sua vivência em Havana e Cuba. Como você desenvolveu esse gênero literário que transparece na sua obra? E que influencia tanta gente? Sí. Todos los escritores desde hace más de 2000 años somos la consecuencia de otros escritores. Sí. Hemos aprendido a escribir leyendo a los maestros que nos han antecedido. Y en mi caso, yo aprendo de todos. Por ejemplo, me gusta mucho leer las tragedias griegas porque un dramaturgo como Sófocles era un gran creador de personajes, Y esos conflictos de los personajes, uno va aprendiendo siempre y cuando regresa a esa literatura que ya ha leído en algún momento y que sabe que le va a aportar, pues descubre siempre algo nuevo. Eso es uno de las características y de los poderes de la gran literatura. La novela policíaca es una novela que tiene una tradición de casi 200 años. De Edgar Allan Poe hacia acá, tiene una tradición, ha pasado por distintos momentos en su historia y yo comienzo a escribir en un momento en el que los viejos modelos estaban agotados. Todavía hay gente que escribe novelas estilo Agatha Christie, novelas muy centradas en la creación de un enigma que se descubre al final. Pero también desde hace 50, 60 años se comenzó a utilizar la novela policíaca o los recursos de la novela policíaca en una función mucho más literaria y esa función literaria estaba conectada con una visión social. Hay dos grandes renovadores, iniciadores de esta tendencia. Uno es el italiano Leonardo Sciascia y el otro está muy cerca de aquí, es Rubén Fonseca. Rubén es un escritor que ¿es un escritor policíaco o no? Pudiéramos preguntarnos esto, porque en sus novelas hay crímenes, hay investigación, pero sobre todo hay una mirada en la sociedad y en la violencia de la sociedad y de los hombres, de los comportamientos humanos. Y esa fue la literatura que a mí me interesó. Yo, entre estos primeros iniciadores y grandes maestros y mi generación, hubo una generación intermedia, y estoy hablando en ámbitos latinos, esto que ocurre en el Mediterráneo y que ocurre aquí en América Latina. Escritores como Manuel Vázquez Montalbán, sobre todo, que fueron como una especie de modelo para decir, es posible escribir este tipo de literatura. Y fue lo que yo hice y es lo que sigo haciendo. Utilizo la novela policíaca con una función social, para mirar mi sociedad, para escribir una crónica de mi sociedad y también como un recurso muy importante para mí, que es la posibilidad, la necesidad, la exigencia de siempre contar una historia. A mí me gusta contar historias. A propósito disso, Hemingway, na sua busca por dia se tornar escritor, o seu icônico inspetor detetive Mário Conde cita sempre Hemingway e seus amigos também nas conversas, todos eles. Você chegou a escrever um romance Adeus Hemingway, protagonizado por Conde.
O que na sua literatura e em sua personalidade o levou a destacar, seja por que motivo for, esse escritor? Cuando yo intenté comenzar a escribir algún relato, algún cuento, en la época en que estaba estudiando literatura en la Universidad de La Habana, mi primer gran modelo fue Hemingway. Como muchos otros escritores, tuve la percepción de que escribir como Hemingway era muy fácil. Decir las cosas de una manera muy directa, usar pocos adjetivos, contar una historia que a veces no era tan importante, sino la atmósfera que se creaba en la historia. Y empecé, Raymond Chandler le llama a esa etapa del aprendizaje literario ser un simio diligente, es decir, imitas como si fueras un mono que está imitando a otro mono que sabe más, ¿no? Un simio diligente. Y Hemingway, bueno, me atrajo mucho, pero Hemingway fue sobre todo el camino hacia esa literatura norteamericana de entre las dos guerras mundiales, donde hay nombres como Scott Fitzgerald, Carson McCullers, William Faulkner, John Dos Passos, que me deslumbró. Y en esa época, además, están los dos grandes maestros de la novela policíaca, indiscutible, Raymond Chandler y Dashiell Hammett. Creo que el lugar en el santoral posible de la novela policíaca, yo creo que son Dios Padre y el Espíritu Santo. Están allá arriba. Y aprendí mucho con esa literatura, sobre todo a contar historias. Y después, como Hemingway ha tenido una relación muy cercana con Cuba, porque vivió 20 años en La Habana, sus novelas Tener y no tener se desarrolla una parte en Cuba, El viejo y el mar se desarrolla todo en Cuba, Islas en el Golfo también. Es decir, que Cuba fue escenario y personajes cubanos estuvieron en sus novelas, su vida cubana, su cotidianidad en Cuba, pues todo eso me fue atrayendo a este personaje que me llevó incluso al final a escribir una novela en la que trato de resolver una relação de amor-ódio que fui criando com Hemingway. Em muitos dos seus romances, suas novelas, há descrições bastante sensuais de determinadas cenas e situações de mulheres que se destacam não só pela beleza, mas pela impetuosidade, liberdade, autonomia. Mulheres determinadas, marcantes. Isso é um elemento constitutivo da cultura cubana ou é algo particularmente seu, essas descrições que você faz? Hace unos años yo vi un documental que le hicieron a Luis Buñuel, el gran cineasta español. Ya estaba bastante viejo. Y Buñuel decía, una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vejez es que he perdido el deseo sexual. Y eso me ha hecho ver que en el mundo hay más cosas, hay más colores, hay árboles, hay pajaritos, porque yo solamente veía mujeres. Yo soy de los que, yo tengo mi esposa, era mi novia, vivimos juntos desde hace 40 años, pero soy un admirador absoluto del ser más bello que ha creado la naturaleza, que es la mujer. La belleza femenina, para mí, es una creación casi divina. Lo que pasa es que cuando tú me hablas de la sensualidad al describir, yo creo que de alguna manera yo soy sensual al describir muchas cosas. Las mujeres, los paisajes, la comida, las obras de arte. Eso sí tiene mucho que ver con el ser cubano. Y aquí en Bahía creo que me van a entender perfectamente, porque esto tiene que ver con ese elemento de comunicación directa, de disfrute de lo que se nos presente en la realidad
que nos ha dado nuestra herencia africana. El negro que viene de África es un ser que viene desnudo en un barco negrero y llega a un mundo que ni siquiera tiene idea y sobrevive en ese mundo. Y una de las cosas que lo ayuda a sobrevivir es su imaginación, su capacidad de reconstruirse, de crear imágenes, de encontrar incentivos mentales y físicos para desarrollar la vida. Y eso es un elemento que constituye parte del ser, de la espiritualidad cubana. Y yo soy un cubano. Uma pergunta um pouco mais larga agora. Morreu há pouco o ator Rutger Hauer, que era o replicante de Blade Runner, o filme Blade Runner, que naquela cena final diz: eu vi coisas que vocês nunca acreditariam, e descreve coisas do universo que jamais nós, humanos da Terra, vimos, né? No Brasil, esse filme foi um clássico de uma geração, principalmente essa cena que é marcante porque ela mostra o desejo da vida e principalmente o desejo de conhecer. Esse filme você viu na Cuba dos anos 82, 3, ou você viu depois? E como é que chegava isso, o desejo de conhecer o desconhecido na época? Sim. Porque você cita essa cena pelo menos 2 ou 3 vezes no Hereges. Sim. Inclusive ele descreve essa cena muito claramente em um momento. Sí. Es interesante que me hagas esta pregunta porque puede tener una respuesta muy larga y muy complicada. Voy a tratar de ser sintético. Nosotros en Cuba, en los años 60, 70, 80, tuvimos la posibilidad de ver el mejor cine del mundo, el mejor cine del mundo. ¿Qué pasó? Dejaron de venir películas norteamericanas a Cuba, que en los años 50 venían constantemente, y llegaban algunas películas norteamericanas que pasaban muchos filtros porque era difícil materialmente. No estoy hablando por un problema de censura. No es un embargo. No es un problema, no, por el embargo. El Sí, embargo impedía que comercialmente esas películas llegaran a Cuba. Entonces venían a través de México, de España, copias que a veces se veían mal. Yo siempre pensé durante años que la primera parte del Padrino era en blanco y negro, porque vimos una copia que era en blanco y negro en Cuba. Y con Blade Runner, la primera vez que la vimos también en blanco y negro. Pero bueno, tuvimos la posibilidad de ver mucho cine japonés, francés, de los países socialistas. El cine polaco era muy bueno, el checoslovaco era muy bueno, antes del 68. Y mucho cine latinoamericano también. Quizás fuimos el lugar donde más coincidió el cine latinoamericano que se hacía en esa época. Ayer, aquí en Bahía, pasé frente a la iglesia donde se filmó El Pagador de Promesas. Mi hermano mora al lado. Bueno, una película que posiblemente en otras partes del mundo se haya visto mucho menos. En Cuba fue una película que se vio y se disfrutó. Entonces tuvimos esa posibilidad y Blade Runner fue una de esas películas que me conmovió mucho en el primer momento que la vi. Y la segunda parte de la respuesta, creo que ese deseo de vivir, de poder tener un espacio en el mundo, es un comportamiento natural de la condición humana. Creo que los humanos, entre las cosas más elementales, están las materiales, bueno, poder alimentarnos, poder tener un techo donde vivir, y están las espirituales, una de las cuales está nuestro deseo de ejercer nuestra libertad y de realizarnos en el terreno en el que decíamos. Un niño puede desear ser futbolista aquí en Brasil, jugador de béisbol en Cuba, o cosmonauta. Esos son elementos que son muy importantes para el individuo y que en esa película están muy bien trabajados a través de este ser creado por el hombre. El hombre se convierte en Dios y crea unos seres que en un momento determinado le piden al hombre lo mismo que el hombre le pidió a Dios, que nos dejara
un mayor espacio de libertad. Vamos fazer uma rápida pausa no TVE Entrevista Especial, que hoje recebe o escritor cubano Leonardo Padura. Voltamos já. E de volta com o TVE Entrevista Especial, que hoje recebe o escritor, jornalista e roteirista cubano Leonardo Padura. Você trabalhava, se não me engano, numa revista quando se decidiu partir para ser escritor de uma vez por todas, né? Como é que se deu essa transição? Foi muito rápido, não? E de que forma o seu inspetor, detetive Mário Conde, tem a ver com ou não com sua vivência como jornalista? E o que você basicamente cobria como repórter antes, seus 15 anos como jornalista? Sí. Yo, cuando terminé la Universidad de La Habana, yo estudié filología, no estudié periodismo. Comencé a trabajar en una revista cultural. En esa revista cultural estuve 3 años y de ahí pasé a trabajar a un periódico vespertino. En ese periódico vespertino, la mayor parte del tiempo trabajé escribiendo largos reportajes para las ediciones dominicales. A veces salían 2 páginas del periódico, eran muy largos. Y ahí contaba historias que tenían que ver con la cultura, la historia, la sociedad cubana, con un lenguaje muy literario, muy poco periodístico en los términos estrictamente periodísticos. Y después pasé a trabajar a otra revista cultural como jefe de redacción. Ya cuando yo paso a trabajar esa revista cultural, empieza ese periodo crítico que se vive en Cuba a partir del año 90, desaparece la Unión Soviética, Cuba se queda sola, la economía cubana colapsa y esa revista estuvo más de 1 año y medio sin salir, después recuperamos la posibilidad de que se publicara, pero bueno, era siempre muy inestable. Ya en esos momentos yo había empezado a escribir mis novelas de Mario Conde. Yo escribo la primera novela desde muy finales del 89, dedico todo el año 90 y se publica en el año 1991 esa primera novela que es Pasado Perfecto. Del periodismo, más que una mirada a la realidad, lo que aprendí fue una manera de expresar la realidad, porque hice experimentos con el lenguaje, con las estructuras, que no son habituales en el periodismo, pero me sirvieron mucho para crecer como escritor. Y es lo que empleo en las primeras novelas de Mario Conde. Ya en el año 95, cuando yo decido dejar la revista de que era jefe de redacción y convertirme en escritor independiente, era un momento en el que yo tenía la sensación de que vivir del periodismo era estar en un espacio cerrado, en una especie de cárcel. Yo necesitaba romper esa obligación que significa el periodismo y entrar en un espacio mucho más libre que es el de la creación literaria. Tuve la enorme suerte de que, dejando mi trabajo como periodista, la tercera novela de la serie de Mario Conde, la primera, Pasado Perfecto, se publicó en México en el año 91. La segunda, Vientos de Cuaresma, se publicó en Cuba en el año 94, cuando ganó un premio nacional de novela en Cuba. Y la tercera, yo la había enviado a un concurso en España y yo dejo de trabajar el 31 de diciembre del 95 y 13 días después me llaman de España para decirme que la novela había ganado el premio, un premio que se llama Café Gijón. Y significó de alguna manera la reafirmación de que había entrado en el camino en el que yo debía moverme. A partir de ahí, bueno, he seguido haciendo mi obra literaria como escritor independiente y esto de escritor independiente, en mi caso y en un país como Cuba, tiene un significado muy especial, Yo no tengo ninguna relación económica con el gobierno cubano, más que la que tengo como ciudadano que paga sus impuestos. Pero bueno, eso pasa en cualquier parte del mundo y en cualquier sistema. El hecho de ser independiente me permite no solamente administrar mi tiempo,
sino también administrar mis pensamientos. A propósito disso, a sua dupla nacionalidade concedida pelo governo espanhol, além da honraria em si, ela lhe dá um pouco mais de tranquilidade ou o quê? Sobre todo, el hecho de tener un pasaporte español me ha facilitado la vida, Por ejemplo, ahora mismo, yo estuve en la Feria del Libro de Lima. De Lima he viajado acá a Brasil. De Brasil voy a Panamá y de Panamá voy a República Dominicana para regresar a Panamá y volver a Cuba. Si yo hubiera tenido que viajar con una visa peruana, una visa brasileña, una dominicana y una de entradas y salidas múltiples a Panamá, no hubiera podido hacerlo. El pasaporte español me resuelve todos esos problemas. Entonces, ha sido sobre todo lo práctico y especialmente, y muy especialmente, el sentido de reconocimiento, porque este ha sido una concesión honorífica. El gobierno de España, por mi trabajo en España, por mi relación cultural con España, me concedió esa ciudadanía. Pero en términos prácticos, ya te expliqué, en términos artísticos, espirituales, no significó ningún cambio. Porque você é um cubano. Yo sigo siendo un escritor cubano y no puedo ser otra cosa que un escritor cubano. Em Cuba. Y sobre todo vivir en Cuba. Yo tengo, lo comentaba ayer con algunos amigos, nosotros, digo nosotros porque mi esposa habitualmente viaja conmigo, estamos fuera de Cuba entre 5 y 6 meses, haciendo promoción o en estancias universitarias, haciendo conferencias, y estoy 6 meses en Cuba. Los 6 meses que estoy en Cuba trabajo todos los días de domingo a domingo, desde 7 de la mañana hasta 1 de la tarde, 6 horas diarias. Y es el momento de escribir. El resto del tiempo hago esto, promoción de mis libros, de mi trabajo, entrevistas, conferencias. E você tem uma disciplina, então... No, yo siempre digo que yo no soy seguramente el escritor de más talento de mi generación en Cuba, pero estoy convencido de que soy el más trabajador y más disciplinado. Sim, você tem uma casa que tem o Lixeira 2, que você vai levar comida de vez em quando, ou é a casa da Tamara aseada? Como é que você faz? Você tem um horário? No, hemos logrado, yo vivo en la misma casa donde nací. Esa casa la construyó mi padre en el año 1954, en el barrio donde él había nacido, donde había nacido mi abuelo, donde nací yo. Y esa casa la hemos ampliado. En la parte de abajo, afortunadamente, vive todavía mi madre. Mi padre murió hace 6 años. Ahí está mi madre y uno de mis hermanos. Y sobre esa casa construimos la nuestra, mi esposa Lucía y yo. Y hemos tratado, como los dos trabajamos en la casa, hemos tratado de que sea un lugar amable. El interior de la casa y lo que la rodea. Tenemos un jardín, tengo un patio donde yo cultivo los plátanos, las guanábanas, los mangos, los aguacates. Paso 1 hora, hora y media todos los días regando las plantas, cortando algunas hojas secas, y me satisface mucho, porque es un lugar en el que las cosas funcionan con los ritmos de la naturaleza, con ritmos que son suprahumanos, y por lo tanto uno lo que hace es intervenir en ayudar esos ritmos, pero ahí no funciona ni la política, ni la economía, ni la sociedad, funciona la esencia del mundo. Entonces me siento fuera de todo ahí en ese lugar. Hemos preparado también un espacio para hacer ejercicio. Yo trabajo 6 horas sentado y tengo 2 hernias discales en la cintura, entonces tengo que hacer mis ejercicios y bueno, tratamos de tener un lugar, como diría Hemingway en uno de sus cuentos, un lugar limpio y bien iluminado. A casa de Tamara. Quando você está em Cuba ou em qualquer lugar do mundo
e você ouve a expressão, a palavra Brasil, o que lhe vem à cabeça? Brasil significa muchas cosas. Brasil significa muchas cosas y creo que para los cubanos tiene muchas connotaciones. Yo soy un escritor y soy alguien que también ha trabajado para el cine. Y lo primero que yo siempre pienso de Brasil es en literatura, en cine y en música. Yo he leído a los autores brasileños fundamentales. A veces siento que me faltan por leer otros escritores, pero bueno, desde Machado de Asís hasta Rubén Fonseca y autores más contemporáneos, he leído los principales. He visto mucho cine brasileño, soy un gran consumidor de música brasileña. María Bethânia es uno de mis discos favoritos. Cuando estoy en la caminadora oigo mucho a María Bethânia. Y por supuesto a Chico Buarque, con quien he tenido la posibilidad de conversar y de compartir y que admiro muchísimo. Brasil es también el fútbol, y de los futbolistas brasileños no quiero que los otros se pongan celosos porque son muchos. Yo creo que el más genial que yo he visto, vi jugar muy poco a Pelé. En esa época no se transmitían en Cuba los partidos de los campeonatos mundiales y tal. El más talentoso que yo he visto es Ronaldinho Gaúcho. Mi editora sabe que en algún momento me tiene que conseguir un encuentro con Ronaldinho. Yo quiero un día hablar con Ronaldinho porque lo admiré muchísimo en su carrera. Brasil es también un país con no solamente una cultura, un deporte, sino también con un espacio en el imaginario histórico, pero también en el imaginario político. Lo que ha ocurrido en Brasil en las últimas décadas, yo he tenido la suerte, por ejemplo, de que aquí en Brasil he tenido lectores como Dilma Rousseff cuando era presidenta y me invitó un día a un almuerzo en el Palacio de la Alborada durante una feria del libro de Brasilia en la que estuve, y sigo con mucho interés las noticias de la política y de la vida brasileña. No voy a opinar sobre eso porque creo que sería una especie de intrusión, me entrometería en un espacio que yo no conozco con todos sus detalles. Pero tenho minhas opiniões, isso sim te lo puedo garantizar. Não, o que eu ia lhe perguntar é uma coisa, não é a sua opinião, era que ecos lhe chegam do Brasil hoje, agora, de Bolsonaro? Não é a sua opinião, é o que lhe chega. Por ejemplo, fue muy comentado la cancelación de la cooperación más médicos que existía y que y voy a hablar a título personal, yo no represento a nada, no represento al gobierno cubano, ni a nada. Está clarísimo. Pienso que fue una decisión que perjudicó a personas muy pobres, muy marginadas, que tuvieron, gracias a los médicos cubanos, una atención de salud de primer nivel. E isso sim, não puedo deixar de reconhecerlo. Uma outra questão que você sempre conversa, mas que eu continuo curioso, é a insalubridade, a água por todos os lados, que até é título de Mário Conde fala disso, e Lezama Lima no Noite Insular, Jardins Invisíveis, e Virgílio Pineira, que Conde cita. Virgílio é fundamental. Isso, mas num país do tamanho do Brasil, mesmo tendo a costa grande que tem, como é que é possível traduzir esse sentimento tão presente para vocês da insularidade, de estar cercado? O que é possível traduzir isso? Para un brasileño, no lo sé.
no lo sé si un brasileño con un país que es casi un continente. Sí. Mira, me preguntabas ahorita qué significaba Brasil para nosotros. Hay un chiste en Cuba, tiene una palabra un poquito fea, pero la voy a decir porque es un Não há chiste, problema. es un chiste, Vai em frente. de que hay un brasileño que va caminando por la selva y llega al río Amazonas y dice, bueno, yo cruzo el río Amazonas, y se lanza al río y por supuesto empieza a ahogarse cuando está el río. Y la reacción del brasileño es que dice, oh, río de merda, te voy a tragar. Esto, ese es para nosotros el brasileño, porque es un país con unas proporciones que nosotros no nos imaginamos. Imagínate, yo vivo en La Habana, entre la costa norte de la isla y la costa sur son 40 kilómetros. Daqui Esto, até pouco mais depois do aeroporto. Cuando sopla el viento del sur, nos trae salitre del sur, y cuando viene el del norte igual. Es decir, estamos... y ese sentido, y lo hablaba ahora viniendo hacia acá con mi editora, con Ivana Jenkins, le decía, es que ese sentimiento de que la frontera, la única frontera que tenemos nosotros es el mar. No tenemos frontera con otro país. Ustedes tienen frontera con varios países latinoamericanos, un espacio grande, el mar por otra parte. Nosotros es un pedacito de tierra rodeado de mar. Y eso ha creado muchos conflictos, el tema del exilio para los cubanos ha sido muy desgarrador desde principios del siglo XIX. La próxima novela mía que se va a publicar aquí en Brasil se llama La novela de mi vida y tiene que ver con el exilio de nuestro primer poeta, José María Heredia, a principios del siglo XIX, y el exilio ha sido muy traumático. Y esa sensación de encierro que se potenció mucho, y de eso yo hablé en la anterior ocasión que estuve aquí en Brasil, invitado por Fronteiras do Pensamento, de este tema de la insularidad. Sufrimos mucho una época en la que para viajar fuera de Cuba había que tener permisos oficiales. Y había personas a las que se le negaba la posibilidad de viajar. Y personas que viajaban y tenían que regresar en una fecha determinada porque si no se consideraba que habían desertado. Todo eso hace que ese encierro, ese hecho de estar rodeado de agua por todas partes, tenga que ver con la cultura, con la manera de pensar, con los comportamientos, con la política de Cuba. Ainda a água é algo muito seu ou dos seus amigos citados na literatura de geração, amarem da mesma forma a canção Proud Mary do grupo de rock Creedence californiano. É só uma marca afetiva de um tempo isso, ou tinha algum outro significado para vocês na Cuba dos anos 70 isso? Porque você sempre tem Proud Mary ao longo dos... Mira, cualquier consumo de una obra de arte puede tener diferentes lecturas, pero en este caso hay una lectura muy directa. Esa música que se hacía en los Estados Unidos a finales de los 60 y principios de los 70 era una música que no podíamos escuchar en Cuba de una manera libre. Era de vez en cuando en las emisoras de radio ponían una canción de los Beatles, una de Rolling Stone, porque había unas cuotas que decía qué cantidad de música en inglés se podía transmitir, porque se consideraba que la música en inglés era un vehículo de penetración ideológica. Imagínate tú. Lo más curioso de esto es que en los colegios estudiábamos la lengua inglesa, pero no podíamos oír la música que se cantaba en inglés. Era algo bastante raro, pero bueno, ocurrió. Y una reacción que tuvo mi generación con respecto a esa imposición fue buscar esa música donde estuviera y identificarnos con ella. Esta canción, Proud Mary, se escucha en todas las novelas del personaje de Mario Conde. Hay una novela en la que Conde dice que Strawberry Field
es la canción más bella que se ha escrito, habla de chick to chick, es decir, que la mayoría de las referencias que hacen mis personajes de la serie Conde, que son gentes de mi generación, es a esa música en inglés que no pudimos oír en el momento en que la oía todo el mundo. Eu imaginei que era isso, mas voltamos daqui a pouco com mais um bloco. Mais uma rápida pausa no TVE Entrevista Especial, que hoje conversa com o escritor e roteirista cubano Leonardo Padura. Voltamos já. Estamos de volta com o TVE Entrevista Especial, que hoje conversa com o romancista e jornalista cubano Leonardo Padura. Numa entrevista que eu vi há pouco sua, você se dizia muito pessimista e você falava de um tempo no mundo todo, cita o Brasil, o mundo todo, né? Um tempo de ódio, de oportunismo. E aí uma opinião que é minha, que a eleição do Bolsonaro ela vem no rastro de uma coisa de muito ressentimento, vários ressentimentos acumulados. Eu lhe pergunto se você ainda segue com esse sentimento pessimista, se você vê saídas, quais seriam? Yo creo que estamos en un momento muy crítico del desarrollo de las sociedades, muy crítico, porque hasta hace 30 años la utopía socialista de alguna manera era una esperanza de muchas personas en el mundo. El triunfo del liberalismo después se convirtió también en una esperanza de muchas personas en el mundo. Y estamos en un punto en el que no tenemos ni una utopía, ni hemos conseguido que el liberalismo resuelva los grandes problemas del mundo. Isso está muito claro no seu Transparência do Tempo, em que há Emos, aqueles personagens todos, todo mundo meio perdido ali, né? Sí, y he tratado de reflejarlo en mi literatura. A veces, bueno, yo como escritor, como individuo, necesito tener confianza en el ser humano. Hay escritores que la han perdido por completo. Por ejemplo, el escritor de más éxito en Francia en estos momentos, Michel Houellebecq, sus novelas son absolutamente devastadoras con respecto, sí, y depresivas con respecto al futuro del hombre, al presente y al futuro del hombre. Es una posición posible. Está ocurriendo, por otra parte, una gran revolución digital, una revolución que es mucho mayor de lo que podemos imaginar, porque se están produciendo cosas de las cuales no tenemos información porque son tan diversas y tan profundas, pero el hecho de que las personas hayan empezado a vivir, hayan renunciado a algo por lo que hemos luchado tanto, que es nuestro derecho a la privacidad y al ejercicio de nuestra libertad individual. Y sin embargo, ahora las personas se exhiben constantemente en las redes sociales y todas esas exhibiciones y cercanías a las redes sociales significan también que las redes sociales empiezan a conocer a esa persona mejor de lo que se conoce esa persona a sí misma. Hace un tiempo vivo en Cuba, como sabes. Tuve que comprar en España unas ruedas para mi coche y llevarlas a La Habana. 2 maletas con 4 ruedas. Y de pronto mi computadora se llenó de ofertas. De pneus. De todos los... Pero eso es lo más elemental, ocurre en todo. Si compras un libro en Amazon, al día siguiente tienes una oferta de 45 libros que de alguna manera están relacionados con ese, porque te van analizando. Mira, no sé si ser optimista o si ser pesimista. No sé si la tecnología nos va a ayudar a ser mejores o nos va a esclavizar. E há um outro problema também, não sei se você pensa da mesma forma, que é o digital nas redes sociais, o algoritmo, na verdade,
faz com que tribos conversem apenas entre si mesmos. Isso vai criando, por exemplo, no Brasil, 8% da população brasileira acredita que a Terra é plana. E 1 em cada 4 brasileiros tem a certeza que o humano foi criado da costela, que Eva foi criada da costela do Adão. Sí, es un fenómeno que uno dice, bueno, a estas alturas del desarrollo de la humanidad, cuando somos capaces incluso de crear inteligencias artificiales, lo que hablábamos hace unos minutos refiriéndonos a Blade Runner, que fuimos creados por Dios y ahora somos dioses que creamos otras criaturas. Y sin embargo, pensamos todavía realmente que fuimos creados por Dios. Em alguns dos seus romances, particularmente em A Transparência do Tempo, que é isso que a gente está falando agora, você aborda a questão da homossexualidade em Cuba, que não é tão diferente por outros motivos em outros tempos no Brasil. No Brasil é um dos lugares que mais se agride e mata homossexuais, travestis. Mas esses preconceitos, segregação, durante muito tempo afetaram duramente a vida das pessoas. Atualmente, como isso se manifesta na sua sociedade? Porque aqui nós sabemos. Como é que isso é tratado? De que forma isso está caminhando? No, ya el problema de la homosexualidad en Cuba ha dejado de ser un tema complicado. Se ha descomplejizado en el sentido social y político. Todavía en términos familiares o en términos personales puede tener alguna connotación complicada, pero ya no a nivel político. El problema es que en Cuba, con una moral judeocristiana que se consideraba la homosexualidad como una aberración, eso después se complicó aún más cuando se consideró que la homosexualidad era una postura antirrevolucionaria o no revolucionaria o contrarrevolucionaria y se estigmatizó políticamente. Isso ali nos anos 70. En los años 60 y 70 hubo un momento en que fueron expulsados de los grupos de teatro los actores y actrices que tenían tendencias homosexuales. Que está num dos romances, inclusive, acho que na Transparência do Tempo. En La Transparencia del Tiempo yo hablo de esto, en Máscaras hablo de un viejo dramaturgo homosexual que fue expulsado del grupo de teatro, le fue retirada la obra que iba a estrenar en unos días, y le fue retirada, pero ya a partir de los años 80 empieza a cambiar esa percepción y en los 90 ya cambia por completo. Es algo que casi sucede paralelo con las creencias religiosas. En los años 60 y 70 era muy mal visto en un país de ideología comunista, en la que el materialismo dialéctico era la única filosofía posible, que alguien tuviera creencias religiosas. Se consideraba un rezago del pasado. En Cuba, isso mesmo. Después, mira, lo que pasó fue que mucha gente escondieron sus collares, sus medallas, sus vírgenes, las pusieron en un lugar de la casa donde no se veía y siguieron creyendo. Otros dejaron de creer, como puede haber pasado en cualquier parte del mundo, pero la reacción que se produjo después, como ocurrió en Rusia, las iglesias volvieron a llenarse, los jóvenes volvieron a creer y sobre todo las religiones afrocubanas. Na Bahia e no Brasil agora há um problema com as religiões afro-cubanas por conta do neopentecostalismo que tem atacado, inclusive, fisicamente. En Cuba, el mayor peso de visibilidad religiosa lo tiene la Iglesia Católica, no las iglesias protestantes. Y la Iglesia Católica ha tenido una actitud más tolerante con las religiones afroamericanas. Brasil, Cuba fundamentalmente, que son los que comparten este mismo panteón de los orichas, o orichás le dicen ustedes, ¿no? Orixás. Orichas le decimos nosotros en español. Porque estas religiones de origen africano
de los yorubas de origen africano tienen un atractivo muy grande. No tienen el concepto del pecado, Culpa. no hay culpa, y lo otro es que tienen un carácter pragmático. Vas a ver al santero, al babalabo, cuando tienes un problema de salud, Amor. de justicia, de amor, y buscas una solución práctica a la vida. ¿Y cómo termina todo eso? Bueno, pues tomando cachaza o ron y tocando unos tambores y bailando. Entonces, ojalá. Psicanálise pré-Freud. Sí, no, mira, ojalá todas las religiones tuvieran ese carácter pragmático y festivo y colorido que tienen estas religiones de origen africano que se practican en Bahía y en Cuba. Falando em religião e etc., o seu livro Hereges, que é um belíssimo livro, traz uma impressionante narrativa dos judeus na Holanda do século XVII e dos massacres na Polônia no mesmo século. E fala da presença judaica pós e pré-revolução. Agora, tem uma frase que me impressionou muito, porque é como se fosse uma tradução lapidar, que eu não sei como é que o personagem Daniel Kaminsky chegou a essa frase, o seu personagem, que diz o seguinte, que o ponto mais lamentável na longa história judaica é um profundo sentido de obediência que muitas vezes, aspas, levou à aceitação da submissão como estratégia de sobrevivência. Como é que você chegou a essa tradução? Eu pergunto se você, além daquela pesquisa que você disse que fez logo, que é uma pesquisa impressionante, um material que você encontrou, se você tem amigos na comunidade judaica, se você convive muito com a... Ese pensamiento, alguien que no practique el judaísmo, difícilmente pueda llegar a tener. Pero una de las cosas admirables de los judíos es que existen judíos ortodoxos y ultraortodoxos, pero existen judíos que hacen una lectura crítica de su cultura, de su religión y de su historia. Y uno de esos autores judíos fue el que me regaló ese pensamiento. Es decir, alguien que ha vivido el judaísmo, que lo ha practicado y que ha tenido esa percepción de lo opresiva que puede ser esa religión para el ciudadano en una sociedad normal. Como é que pode aceitar certas coisas. A culinária também possui um papel destacadíssimo nos seus livros, a Velha Josefina, Conde, seus amigos. Quanto desse destaque é uma coisa realmente da vida cubana tal, e quanto é uma coisa particular sua? A ver, en Cuba, en los últimos 60 años, los años de revolución, nadie se ha muerto de hambre. Pero creo que nadie ha comido lo que ha querido comer. Y hubo momentos en que nos acostamos con hambre. En los años 90 hubo momentos en que nos acostamos con hambre. Y hemos desarrollado con la comida una relación muy paranoica, sobre todo con el hecho de que se acabe la comida, de que la comida que comamos sea la que hay y no la que queremos. En una sociedad como la brasileña hay un sector de la población que come los mayores manjares y otro sector de la población que come lo que puede. São 15 milhões de miseráveis. Sí, eso lo sabemos. Y gente que pasa hambre, eso lo sabemos. En el caso de Cuba fue muy extendido a un 97, 98% de la población de comer lo que había y no siempre era lo que queríamos comer, pero la gente comía. Siempre hubo un pequeño sector más privilegiado de la alta burocracia. Compraban las lojas. No, que tenían posibilidades de viajar al extranjero o tenían cuotas especiales. En estos momentos eso también ha cambiado, En La transparencia del tiempo, mi novela, se ve que hay unos sectores de la población cubana que se han empobrecido
y otros que se han enriquecido. Os novos ricos. Sí, de todas maneras debo decir algo que me parece importante. Cuando hablamos de un rico en Cuba, estaríamos hablando de alguien como más de clase media en Brasil, en cuanto a posibilidades económicas y a cantidad de dinero. E que não tem essa consciência de que a classe média aqui é uma coisa... No, no la tienen, no tienen esa conciencia, porque los ricos brasileños, igual que los ricos mexicanos, por ejemplo, son asquerosamente ricos, Entonces, no, un rico cubano no es lo mismo que un rico brasileño, un rico mexicano, un rico argentino, ¿no? Mas fazendo uma analogia, não sei se muito correta, então Proud Mary, a comida tem mais ou menos o mesmo sentido de resgatar Sí. algo que não se vive. Es una forma de conectar con un deseo, Longevo, né? É isso. Infelizmente, no Brasil, de parte a parte, existem muitas visões quase sempre distorcidas de Cuba, mas estou falando de Cuba de uma outra forma agora. Como é que essa pequena ilha construiu, ou de onde vem essa cultura tão rica, diversificada na música, na literatura, com tanta gente de destaque internacional? También eso es un tema muy interesante, porque sabes que las revoluciones, para validarse, crean su propio imaginario y crean su narrativa heroica. Y durante años, por ejemplo, se dijo que el cine en Cuba era una creación de la revolución, que no había existido cine en Cuba. Y en los años 80 de pronto empiezan a aparecer películas cubanas hechas en los años 40 y 50. Había un cine cubano, a lo mejor no de gran calidad, pero había un cine cubano anterior que desapareció durante años. Igual pasó con toda la tradición del béisbol cubano de los años anteriores a la revolución, nunca se habló de eso. Es decir, que la revolución crea la mística de que a partir de aquí empieza todo. En el caso de Cuba, la cultura cubana, desde el siglo XIX, creo que fue un país en el que precisamente por el mestizaje que nos caracteriza, igual que ustedes los brasileños, hubo un desarrollo de la creatividad, te pongo un ejemplo, en el siglo XIX, en lengua española, el siglo XIX para la literatura española es un siglo prácticamente muerto. Existen 2 o 3 escritores importantes. Los 5 grandes poetas de la lengua española del siglo XIX son Rubén Darío, el nicaragüense, Gustavo Adolfo Bécquer, el romántico español, y José María Heredia, Julián del Casal y José Martí, cubanos. 3 cubanos entre los 5 grandes poetas de la lengua española que se habla en todo un continente y en parte de Europa. Y esa grandeza, esa desproporción cultural cubana nos ha acompañado durante mucho tiempo. Cuba tuvo un campeón mundial de ajedrez. Muy pocos países han tenido campeones mundiales de ajedrez. Tuvo una Alicia Alonso, que ha sido uno de los grandes mitos de la danza. Un escritor como Alejo Carpentier, o como Lezama Lima, o como Nicolás Guillén, como Virgilio Piñera. Es decir, que ha sido un país que ha tenido una producción cultural mucho más grande que el territorio de la isla. Y es muy cierto que a partir de la revolución se potencia sobre todo la enseñanza artística, Por eso hoy en Cuba hay tantos músicos de academia, hay tantos pintores de academia, tantos bailarines, el cine también ha crecido y eso ha sido un impulso que ha dado todo un sistema que se preocupa porque además constituye una de las banderas que puede levantar la educación, la salud, el deporte, la cultura, es decir, que también ha habido intención a la hora de promover esta realidad. Uma última pergunta que diz respeito aos seus personagens, sua literatura e também a você, porque
todos os seus personagens, para eles, isso tem um significado. A relação, como você acaba de dizer agora, com o mundo, por exemplo, com os Estados Unidos, é secular. Mas para você, nos seus 64 anos de idade, o que significa os Estados Unidos e o que significou ao longo da vida? Que é uma coisa icônica nessa relação. La relación cubana con los Estados Unidos siempre ha sido una relación traumática, desde los orígenes de los dos países. Estados Unidos ha tenido pretensiones de absorber a Cuba y convertirla en parte de su territorio, ya en estos momentos no con un sentido colonial, porque ya se sabe que no tiene ninguna utilidad tener una colonia, pero siempre con un sentido de influencia económica, política, social. Ajá. Sin embargo, la relación entre Cuba y los Estados Unidos es muy estrecha, es muy estrecha. Nosotros somos el país del mundo, después de los Estados Unidos, en que el béisbol ha tenido una mayor importancia en la formación del ideario nacional, de la cultura, de la espiritualidad nacional. Y es un deporte que llegó de los Estados Unidos a Cuba. Incluso es muy interesante esto, el béisbol llega a México, a República Dominicana, a Puerto Rico, a Venezuela, a través de Cuba. No viene directamente de los Estados Unidos, sino los cubanos lo llevan a estos otros lugares del Caribe. En la música, la relación entre Cuba y los Estados Unidos es profundísima. Hay muchos ejemplos, te pondré uno solo. El jazz latino se crea en Nueva York a partir de que unos músicos cubanos, un percusionista que se llamaba Chano Pozo y un director de orquesta que se llamaba Mario Bauzá, se unieron a la banda de Dizzy Gillespie y crearon el bebop, y a partir de ahí se crea el jazz latino. En el año 1954, Cuba era el país del mundo más famoso en los Estados Unidos. Había una serie de televisión que fue el primer éxito de serie de televisión que se llamaba I Love Lucy y el protagonista era cubano. La novela más vendida en los Estados Unidos era El viejo y el mar de Hemingway, y el ritmo de moda era el mambo cubano de Damaso Pérez Prado. Y en sentido contrario también ocurría lo mismo. Eran las películas norteamericanas, los artistas norteamericanos, las hamburguesas norteamericanas, lo más popular en Cuba. Es decir, que ha sido una relación muy intensa, pero que siempre ha tenido la maldita circunstancia de la política por todas partes. Y eso ha hecho que intercambios culturales, deportivos, personales, hayan estado marcados por la política. Padura, infelizmente, o nosso tempo acabou. Bueno, pero hemos hablado bastante, hemos tenido tiempo de hablar. Abraço e muito obrigado. Muchas gracias, muchas gracias. E obrigado a você que acompanhou mais este TVE Entrevista Especial. E continue com a gente. A TVE é sua, é da Bahia.